revelado el increíble y conmovedor destino del Costa Concordia, una tragedia que pudo evitarse.
Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión pesaba sobre él como una losa. Presentar sus hallazgos significaba enfrentarse no solo a sus superiores, sino a todo un sistema que se alimentaba de la jerarquía y el silencio. Mientras revisaba los planos una vez más, sintió que cada línea representaba una posibilidad, la posibilidad de salvar vidas o de parecer un traidor. La ansiedad apretaba su pecho. La presión de ser quien se alzara en un mundo sordo y ciego lo consumía. Cada latido parecía recordarle que el tiempo se agotaba y que los días se deslizarían, llevándose consigo la oportunidad de hacer lo correcto. Miguel se encontraba ante uno de los momentos más sombríos de su vida, el costo de la verdad frente al temor de perderlo todo. ¿Sería capaz de alzar su voz o se quedaría en el silencio, condenándose a la insignificancia? El aroma a metal y mar seguía impregnando el ambiente mientras Miguel enfrentaba la verdad que se erguía ante él como un iceberg. Cada día se sentía más atrapado en una dualidad desgarradora, la necesidad de proteger un futuro incierto contra la urgencia moral de actuar. Esa mañana, sus dedos acariciaban los planos del Costa Concordia, buscando la irregularidad que había desatado un torrente de dudas. Sus ojos, exhaustos, se posaron en las líneas disbujadas que podrían significar el principio de una catástrofe. Decidió que debía encontrar un espacio para pensar, un rincón donde pudiera dejar de lado las expectativas ajenas y escuchar su voz interna. Se alejó del bullicio del puerto y caminó por la costa. Mientras las olas rompían en la orilla, su mente divagaba entre reminiscencias de su abuelo, quien siempre decía que un hombre de principios es un hombre libre. Esa libertad era precisamente lo que anhelaba, la capacidad de actuar sin el peso del miedo que lo asfixiaba. A medida que el sol se alzaba, Miguel se detuvo, sintiendo una mezcla de confusión y determinación. ¿Era posible que al elegir la integridad sobre la fama pudiera también redefinir su valor personal? Un nuevo pensamiento emergió entre los conflictos. Lo que guardo es más poderoso que lo que el mundo espera de mí. Se sintió como si, en la lucha por encontrar su lugar en la industria naval, hubiera olvidado su principal fortaleza, su voz. Esa tarde, decidió hacer un movimiento audaz. Cultivó la valentía necesaria y puso su mente en acción. Realizó un cronograma mental de cómo reportaría la irregularidad. Se planteaba sería un proceso difícil que lo enfrentaría a sus temores. Cada paso, desde reunir la evidencia hasta presentar su caso, revelaba su creciente determinación. Regresó al taller con un soporte emocional renovado. Consciente de que cada segundo contaba, se dedicó a recopilar información crucial que apoyaría sus alegaciones. Sabía que no iba a ser fácil. Ya había oído murmullos sobre la recepción que podría enfrentar de sus colegas. Sin embargo, la posibilidad de convertirse en un salvador, en lugar de un cómplice, lo llevó a actuar. Con las horas avanzando, sentía una energía desconocida fluir a través de él. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que no solo afectaría su carrera, sino su vida. La confrontación se dibujaba en el horizonte. Sabía que el desafío vendría de aquellos que veían la lealtad empresarial como un dogma. En su corazón, Miguel se preparó para la lucha. La voz de su abuelo resonaba dentro de él, impulsándolo hacia adelante. Antes de presentarse ante la junta directiva, se detuvo para mirar su reflejo en una ventana. ¿Era este el hombre que quería ser? Esa pregunta lo llenó de fuerza, y mientras se encaminaba hacia la sala de reuniones, le dio un último vistazo al espejo, como si estuviera sellando un pacto consigo mismo. La luz artificial brillaba intensamente sobre la mesa de negociación, y Miguel se sentó, el corazón latiendo con fuerza. Las caras de sus superiores lo miraban, y aunque pequeños destellos de dudas aún danzaban en su mente, comprendió que el momento había llegado. Era hora de hablar. Y en ese instante, la incertidumbre se tornó en decisión. Al abrir la boca, su voz resonó en la sala, y ante él se dibujaba un futuro incierto, pero lleno de una verdad que no podría ignorar. El juego estaba a punto de cambiar,
y no había vuelta atrás. ¿Podría su valentía vencer el miedo? ¿O lo que se avecinaba sería una tormenta que lo consumiría? La sala de reuniones quedó en un silencio casi palpable. Miguel podía sentir la tensión en el aire, el peso de las miradas expectantes de sus superiores aplastándole los hombros. A pesar del estruendo interno de su propia incertidumbre, había un anhelo punzante en su pecho. Finalmente su voz iba a ser escuchada. Estoy aquí para hablar sobre unas irregularidades encontradas en los planos del Costa Concordia. Comenzó, su voz firme pero no exenta de temores. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo, una versión que se aferraba más a la verdad que al silente conformismo que había abrazado tanto tiempo. Las reacciones fueron diversas. Algunos escuchaban con atención, otros fruncían el ceño, reflexionando si sus propias posiciones se verían tambaleadas por lo que estaba a punto de desatar. Mientras avanzaba, desglosando sus hallazgos y las implicaciones potenciales, la adrenalina circulaba por sus venas, alimentando su determinación. Era un acto de sinceridad, de autenticidad, y en el fondo de su ser sabía que no había vuelta atrás. A medida que los ojos de aquellos que lo rodeaban se entrecerraban, establecidos en un vaivén entre la incredulidad y la intención de desestimar su información, Miguel descubrió nuevas profundidades de su propia fortaleza. Pero no todo era un camino despejado. Pronto, el director de operaciones, un hombre corpulento con mirada de acero, interrumpió. «Miguel, ¿de dónde proviene esta información? Hasta ahora todo ha sido básico y sin pruebas concretas. ¿Acaso temes las repercusiones?» Su cuestionamiento sonó como un eco aterrador en sus oídos. La duda resurgía y Miguel sintió que su corazón tambaleaba. Sin embargo, la fuerza que había cultivado a lo largo de su reflexión le permitió no flaquear. «Mi lealtad no está en juego aquí», respondió, su voz ahora resonando con más seguridad. Era como si al mirar de nuevo sus circunstancias se hicieran nítidas. No se trataba solo de la seguridad de un barco o de la industria, se trataba de vidas, de integridad. «No vine para buscar aliados, sino para asegurar que lo que construimos sea algo en lo que todos podamos confiar, un futuro a salvo». Esta afirmación dejó una mueca en el rostro del director. Miguel percibió un leve cambio en la atmósfera. Un par de colegas intercambiaron miradas significativas y una brisa de duda pareció contenido por un momento. Pero ese instante se desvaneció rápidamente, pues el director continuó atacando. «No puedes esperar que la compañía se sacuda por un vendaval de rumores. Necesitamos hechos concretos, Miguel. Asegúrate de tenerlos listos». Miguel sabía que esa era la clave. Tenía que transformar la incertidumbre en acción. Durante los siguientes días se sumergió en su labor, profundizando en los planos, buscando datos que respaldaran lo que había empezado a denunciar. La presión en sus hombros creció, pero con cada nuevo descubrimiento encontró nuevos aliados entre algunos de sus compañeros, quienes estaban dispuestos a apoyarlo en esta batalla en busca de verdad. Sin embargo, con cada pequeño avance, la sombra del miedo volvió a asomarse. Ahora Miguel enfrentaba un dilema no solo sobre sus decisiones, sino sobre la identidad que estaba forjando. ¿Era realmente capaz de sostenerse ante el embate de una cultura que priorizaba el silencio sobre la sinceridad? Con cada mensaje que enviaba y cada conversación que iniciaba, se sentía más alejado de quien había sido, pero más cerca de quien podía ser. Aquella noche, mientras se disponía a finalizar su investigación, recibió un mensaje que lo hizo estremecer. Se plantó frente a su monitor con la respiración entrecortada. Era demasiado. ¿Qué implicaciones traería esta nueva información? Sin poder contener la inquietud, se preguntó si estaba realmente tomando el rumbo correcto. ¿Era posible que hubiera desatado fuerzas que jamás imaginó? La decisión lo consumía y el futuro se presentaba en formas inciertas.
¿Sería aquel el cambio que había buscado? ¿O un camino a la perdición? La iluminación del despacho resaltaba las marcas de agotamiento en el rostro de Miguel. Había pasado horas frente al ordenador, recopilando datos, contrastando cada indicio y enfrentándose a una creciente epifanía. Cada documento se convertía en una pieza de un rompecabezas que al unirse revelaba una imagen que temía más que deseaba. Su mente bullía, alternando entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor de las repercusiones que el hallazgo podría desencadenar. Miguel sabía que el momento de la verdad se acercaba. Se sentó erguido, tratando de calmar su respiración. Con aplomo, revisó la información recopilada, el trémulo eco de su propia voz resonaba en él. «No solo son planos, son vidas», murmuró casi para sí mismo, recordando lo que estaba en juego. Esa convicción surgió como fuego en su pecho, incendiando su determinación. Había cruzado un umbral del que no podía retroceder, y el empujón de su propia responsabilidad lo empujaba hacia adelante. Al día siguiente, se presentó en la oficina con un nuevo aire. Sus compañeros lo miraban con cierta expectativa, pero también con suspicacia. Miguel estaba en una encrucijada. El hombre que había sido estaba en conflicto con el que estaba destinado a ser. Mientras su jefe lo invitaba a su oficina, él sintió un tirón en su estómago. La pesadez del miedo gradual se transformó en adrenalina que lo impulsaba a confrontar lo que había descubierto. «El informe», dijo Miguel, su voz firme y decidida. «He encontrado suficiente evidencia para demostrar las irregularidades. No puedo quedarme en silencio sobre esto». Su afirmación dejó un silencio helado en la habitación, donde los rostros de sus colegas se transformaron en una mezcla de shock y preocupación. Las palabras del director resonaron con fuerza. «Estás arriesgando tu carrera, Miguel. Lo que propones podría tener repercusiones no solo para ti, también para la compañía». Pero a diferencia de la vez anterior, ahora Miguel no se sentía intimidado. En lugar de retroceder, se plantó firme. Este era su camino, el que había comenzado a trazar tras el momento decisivo en la sala de reuniones. Fue entonces cuando Miguel notó algo en la expresión de su jefe, una chispa de respeto. La duda en su mirada, aunque camuflada, era palpable. «¿Qué proponen tus datos, Miguel?», inquirió, claramente interesado. Era el momento, sus desvelos habían dado fruto. Notando la oportunidad, empezó a dibujar el mapa de su descubrimiento. En lugar de limitaciones, su voz se tornaba más robusta. Analizó las cifras, detalló los planos y subrayó la importancia de sus hallazgos. Cada palabra fue un ladrillo que construía no solo su argumento, sino su nuevo destino. Miguel percibió que el miedo a perder lo que había conocido se desvanecía. Su historia, un cuento de integridad, comenzaba a escribir su propia narrativa. No obstante, la conversación tomó un giro cuando el director volvió a interrumpirlo con una pregunta incisiva. «¿Y si resulta que lo que afirmas no tiene fundamentos? ¿Qué pasará con tu credibilidad?». La inquietud atravesó el cuarto. De repente, el terreno que había ganado parecía resquebrajarse bajo sus pies. Miguel sintió que la presión volvía a aplastarlo, el eco de los temores pasados reverberando en su mente. En ese momento, la epifanía se hizo aún más clara. El verdadero desafío no solo era luchar contra el sistema, sino también enfrentarse a sus propios miedos. ¿Qué tal si fracasaba y era señalado? Sin embargo, esa idea ya no le producía el mismo terror. En cambio, la fuerza que había cultivado lo llevó a enarbolar el concepto del cambio, de la lucha por lo correcto. «Prefiero arriesgarme a vivir con dudas y silencio», declaró con determinación. Salió de la oficina sintiendo que había ganado una pequeña batalla interna, aunque la guerra estaba aún lejos de resolverse. Hambriento de respuestas y con la urgencia de actuar, regresó a su escritorio y abrió una carpeta que contenía una serie de documentos que no había revisado. La carpeta era más vieja de lo que pensaba. El polvo reveló una historia que había permanecido oculta, una conexión fugaz que podría cambiarlo todo. Miguel sintió un escalofrío y su corazón acelerarse.
¿Qué secretos aguardaban allí que podrían dar forma a su lucha? A diferencia de antes, esta vez estaba preparado para enfrentar todo lo que siguiera, sin importar cuán profundo o impactante pudiera ser. Había tomado el primer paso hacia su nuevo futuro, pero aún había mucho más por descubrir. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, pero ¿sería suficiente para sostener su nueva identidad? La primera hoja de la carpeta se deslizó entre los dedos de Miguel, revelando un informe que, a primera vista, parecía un conjunto de estadísticas inofensivas. Sin embargo, al sumergirse en su contenido, las cifras comenzaron a cobrar vida, conectándose con otras piezas que había recopilado en su investigación. Cada número susurraba secretos de una catástrofe mal gestionada, y Miguel se sintió abrumado por la enormidad de lo que estaba descubriendo. Mientras leía, una mezcla de miedo y determinación palpaba en su pecho. Entendía que cada dato contenía no solo información, sino vidas perdidas, decisiones fatídicas y una administración que había ignorado las señales de advertencia. En su mente se forjaba una imagen, una cuenta regresiva hacia el desastre, donde cada cifra se convertía en un clamor por justicia. Miguel sabía que había llegado a un punto crítico. La integridad de su trabajo no solo repercutía en su carrera, el peso de la verdad se cernía sobre él, llevándolo a plantearse si tenía la valentía para desatar las consecuencias de ese conocimiento. Durante los días siguientes, Miguel se dedicó a consolidar su investigación. Se organizó meticulosamente, creando un mapa mental que unía cada hallazgo. Sin embargo, los rostros de sus compañeros de trabajo, marcados por la duda y la desconfianza, lo persiguieron constantemente. Se ofrecieron a ayudarle, a presentarle alternativas más seguras, pero Miguel se mantuvo firme. Sabía que el camino del silencio no era una opción. Cada vez que alguien le sugería que se detuviera, una chispa interna se avivaba, incitándolo a seguir adelante. Los momentos de duda se volvían cada vez más intensos. La conversación con su jefe resonaba en su mente. ¿Qué pasará con tu credibilidad? Frases como esa lo llevaban a cuestionar la viabilidad de sus acciones, y en esos momentos de soledad, Miguel se sometía a un análisis introspectivo profundo. Sin embargo, cada reflexión solo consolidaba su resolución. Esa no era solo una lucha personal, era un llamado a la responsabilidad ética, un hito en su vida profesional y al mismo tiempo una oportunidad de redención. Finalmente, Miguel decidió que debía presentar sus hallazgos ante un consejo de autoridades dentro de la empresa. Sabía que ese era el siguiente paso. Mientras preparaba su presentación, la adrenalina corría por sus venas. Cada diapositiva significaba una posibilidad de cambio, de corrección de errores pasados. Se pasó horas perfeccionando su discurso, eligiendo cada palabra con sumo cuidado. Quería que su presentación no fuera solo un informe. Deseaba que su pasión por la verdad resplandeciera y que valiera la pena la lucha por el reconocimiento de los errores del pasado. Una tarde, mientras ensayaba frente al espejo de su apartamento, recibió un mensaje. Era un antiguo colega, una fuente que había estado alejada por alguna controversia anterior. Su corazón dio un vuelco cuando leyó las palabras: «Tengo información importante sobre el caso. Necesito verte». El tiempo se detuvo. ¿Qué significaría eso? La red de intereses ocultos parecía expandirse más allá de lo que Miguel había imaginado. La pregunta que le daba vueltas en la cabeza era clara. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que esa revelación podría traer a su vida? Pero en el fondo, la inquietante sensación de que su lucha apenas comenzaba lo empujaba hacia adelante. Cerró su portátil con determinación y resolvió que debía enfrentar aquel nuevo giro con la misma valentía que había abordado su investigación inicial. Era el momento de actuar y, sobre todo, de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad. Se trataba de su crecimiento personal, de su futuro, pero también de algo mucho más relevante: un compromiso con la integridad. ¿Podría aguantar la presión de lo que estaba a punto de descubrir o se vería aplastado por fuerzas que amenazaban no solo su carrera, sino la ética misma de su entorno laboral? La ciudad comenzaba a oscurecerse cuando Miguel llegó al café donde había acordado encontrarse con su antiguo colega. La combinación del clima sombrío y sus inquietudes lo mantenía en un estado de alerta constante.
Era un espacio lleno de recuerdos y sombras del pasado, y su corazón latía con fuerza mientras buscaba en la multitud a quien podría convertirse en el catalizador de su próximo paso. Al verlo entrar, Miguel sintió un leve alivio, pero el estremecimiento que recorrió su espalda no se extinguió. Sentados en una esquina apartada, intercalando miradas furtivas, comenzaron a hablar. Su colega, Carlos, era un experto en investigaciones y había sido uno de los pocos que había comprendido y apoyado sus ideales cuando trabajaban juntos. Miguel se preguntaba si el tiempo había fortalecido su compromiso con la verdad o si había cambiado. «Lo que tengo es delicado», empezó Carlos, inclinándose hacia adelante, como si el mero sonido de sus palabras pudiera llevar riesgos. Recibí una serie de documentos que muestran conexiones entre la cúpula de la empresa y decisiones que fueron deliberadamente ocultadas. No solo hay datos falsificados, hay intereses personales en juego. A medida que Carlos desglosaba la información, Miguel se sentía dividido. Por un lado, la verdad era más tentadora que cualquier otro desafío que hubiera enfrentado, pero por el otro, la noción de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora lo llenaba de dudas. ¿Acaso estaba preparado para lidiar con las repercusiones que eso podría causar en su vida y en su trabajo? Las revelaciones, cada vez más inquietantes, reflejaban un patrón que había escudriñado en sus propias investigaciones. Las cifras, que antes parecían meros datos, ahora cobraban un nuevo significado. Era la prueba tangible de que su camino, aunque agotador, era el correcto. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿dónde trazar la línea entre la verdad y la protección personal? Miguel sintió una ráfaga de motivación. Mientras Carlos hablaba, su mente trabajaba a 1000 por hora, tejiendo conexiones y elaborando una estrategia. Decidió que no podía permitir que el miedo lo detuviera. Era evidente que lo que había descubierto era más que un simple fracaso organizativo. Se trataba de vida o muerte, de justicia para aquellos que no habían podido luchar por sí mismos. Aún así, cada nueva información que Carlos presentaba lo llenaba de preguntas. La posibilidad de que muchas personas estuvieran implicadas significaba algo más que el riesgo personal. Su credibilidad y la integridad de su carrera estaban en juego, y el peso de la ética y la moral se hacía cada vez más palpable, como una losa que caía sobre sus hombros. La conversación concluyó con un tenso silencio. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Miguel le pidió a Carlos que le enviara los documentos, y éste aceptó, pero con una advertencia: «Ten cuidado, hay más en juego de lo que imaginas». Al salir del café, Miguel se sintió sumido en una mezcla de emoción y ansiedad. Este encuentro había sido un punto de inflexión. Su compromiso con la verdad se iba solidificando, pero la realidad de las implicaciones de sus acciones era abrumadora. Caminó por las calles de la ciudad, la mente edificando un nuevo mapa de posibilidades y riesgos. El documento encontrado se escubillaba de sus pensamientos como una sombra que lo seguía. A medida que las luces del establecimiento se encendían y apagaban, Miguel reflexionó sobre la profundidad de su responsabilidad. Este nuevo conocimiento, este nuevo poder, iba a transformarlo. Tenía que actuar con precisión y coraje, porque cada decisión iría construyendo su futuro, no solo profesional, sino también ético. ¿Podría continuar este camino sin desmoronarse ante el peso de la verdad? Mientras sus pensamientos se enredaban en posibilidades enrevesadas, sintió que una nueva batalla se avecinaba, una lucha no solo por su propio destino, sino por la verdad que necesitaba salir a la luz. Y entonces se preguntó: ¿qué debería sacrificar para avanzar, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la justicia? La noche se había adueñado de la ciudad, y el aire se tornó en un lienzo de incertidumbre. Miguel, atrapado en su laberinto de pensamientos, se encontraba en casa, sentado frente a la pantalla de su ordenador. Era un espacio silencioso, único para la reflexión, donde cada clic del teclado reverberaba en sus dudas. Sabía que cada palabra que escribiera sobre los documentos de Carlos podría desencadenar una reacción en cadena. Se sentía como un arquitecto, construyendo su propio destino con ladrillos de verdad, responsabilidad y riesgo. Mientras revisaba meticulosamente la información que se le había proporcionado,
Su mente se activó en modo estratégico. De repente, los números y fechas comenzaban a formar un relato que iba más allá de los gráficos. Las implicaciones socioeconómicas de los datos palpitaban en su interior, y Miguel entendió que esto implicaba un tema mucho más profundo que la propia empresa. Se trataba de la integridad de un sistema que había estado engañando a muchas más personas de lo que jamás imaginó. En ese momento, un mar de emociones brotó en su pecho. Sabía que debía planificar cada paso minuciosamente. La búsqueda de la verdad no era solo un objetivo profesional, era su definición misma. Este compromiso podría reescribir su historia, y en cambio, también podría ser su perdición. La elección de dos caminos se dibujaba con claridad: la seguridad de la inacción o el riesgo de la denuncia. Miguel imaginó lo que sería vivir en el silencio, ignorando la corrupción que había descubierto. Esa vida, aunque menos peligrosa, no le pertenecía. La sensación de traición hacia sí mismo era insoportable. La imagen de las víctimas que no podían defenderse empujaba su determinación hacia adelante. En su mente, comenzó a organizar un plan: contratar a un abogado que lo guiara, elaborar un informe con las evidencias más contundentes y manejar la comunicación de tal forma que se protegiera su identidad. No estaba solo en esto. La responsabilidad no solo recaía en él, sino en cada persona que creía en un sistema justo. ¿Cómo podía permitir que su miedo manchara la búsqueda de justicia? Cada paso que diseñaba lo acercaba más a un dilema moral que le penetraba. ¿Era el costo de su integridad personal demasiado alto? Mientras recopilaba información, un pensamiento inquietante lo atravesó. ¿Y si aquellos que estaban detrás de este encubrimiento eran más poderosos de lo que había anticipado? Esa posibilidad lo llevó a cuestionar su propia fortaleza. La noche transcurrió velozmente, hasta que un sonido en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Carlos. Los documentos están listos. Es momento de actuar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era el empujón que necesitaba. Tomar acción en un mundo de silencio rasgaba su zona de confort, y Miguel sabía que estaba a punto de cruzar una línea. ¿Podría manejar las consecuencias que esto traería consigo? Mientras la realidad se cernía sobre él, sintió que su corazón pulsaba con fuerza. Todo lo que había aprendido, cada principio en el que había creído, estaba en juego. La vida que anhelaba y el impacto que deseaba hacer dependían de su decisión. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, incluso si eso significaba exponerse a la traición. La noche estaba lejos de haber terminado. Con el primer rayo de luz, tomaría la decisión que cambiaría su vida. Y así, mientras un nuevo amanecer se asomaba, Miguel comprendió que la lucha estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando. ¿Sería capaz de resistir la presión y permanecer fiel a su ética? ¿O el sistema lo consumiría antes de que pudiera desenmarañar la verdad? El reloj avanzaba y el tiempo presionaba. Cada segundo lo acercaba más a un clímax inevitable. Su destino aguardaba, y la incertidumbre se convertía en un motor que lo empujaba hacia adelante. La luz del nuevo día se filtraba tímidamente a través de la cortina de su habitación, revelando un ambiente aún cargado de tensión. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la desesperación y la determinación colisionaban dentro de él. No podía permitir que las dudas lo paralizaran. Con un clic, abrió el archivo que contenía los documentos de Carlos, y cada hoja parecía gritarle que llegaba el momento de actuar. Se sentó derecho, su mente enfocándose en el plan que había diseñado la noche anterior. Las acciones que tomara a continuación podrían no solo definir su carrera, sino moldear su identidad. Había trazado un camino a seguir, pero era incierto y lleno de obstáculos. En su interior, una voz le advertía sobre los peligros, pero otra le recordaba que la inacción era la verdadera traición a sus valores.
Mientras revisaba los documentos, notó detalles que se le habían escapado anteriormente. Números que parecían sólidos, pero con un análisis más profundo, revelaban irregularidades. Miguel sintió una oleada de claridad. No se trataba solo de un informe, sino de aportar su granito de arena para cambiar el rumbo de algo mucho más grande. Con cada dato transformándose en evidencia, su confianza comenzaba a crecer. Decidió que sería necesario involucrar a alguien de confianza, alguien que pudiera ofrecerle apoyo en esta batalla. Tomando su teléfono, dudó un instante. Llamar a Clara, una colega con quien había compartido tanto, era un riesgo. Pero su intuición le decía que era la persona adecuada para ayudarlo a desarrollar una estrategia adecuada, a encarar la tormenta que se avecinaba. Marcar su número se sintió como un punto de no retorno. El tono de llamada se interrumpió con la voz familiar de Clara. Su pulso se aceleró. Tenía que ser claro, directo, pero también cauteloso. Cualquier indicio de vulnerabilidad podría costarle. A medida que compartía sus descubrimientos y lo que significaba para él, la contracción que había sentido en su pecho comenzó a desvanecerse. Clara era un buen aliado, y su respuesta no podría ser más alentadora. «Si hay algo que podamos hacer, lo haremos juntos», dijo con firmeza. La chispa de la solidaridad encendió un fuego en Miguel. Ya no estaba solo. Mientras discutían los próximos pasos, la ansiedad comenzó a mezclarse con la emoción. Un plan empezaba a tomar forma. Clara se ofreció para ayudarlo en la redacción de un informe claro y conciso que sintetizara todas las evidencias. La idea de que su trabajo pudiera impactar en la vida de tantas personas lo llenaba de propósito. Sin embargo, no podía ignorar la sombra de lo que eso significaba, las represalias que podrían venir después. Cuanto más pensaba en las consecuencias potenciales, más se confrontaba a su propia fragilidad. Nunca había querido ser un héroe, y la idea de convertirse en un blanco lo hizo cuestionar su propia valentía. Pero su conciencia lo empujaba a seguir adelante. Se dio cuenta de que a veces un paso más grande requería cumplir el papel de un líder, aunque eso significara exponerse al peligro. Los días que siguieron estuvieron cargados de trabajo. Miguel y Clara se reunieron varias veces, intercambiando ideas, puliendo el informe, construyendo un muro defensivo que protegería su verdad. Era un proceso extenuante, pero también liberador. Sin embargo, cada vez que el teléfono sonaba, una parte de él temía que el momento de la verdad se acercaba más de lo que estaba preparado para enfrentar. A medida que se acercaba la fecha de la presentación de la denuncia, la presión se intensificaba. La adrenalina y el miedo formaban un cóctel potente en su interior. En su camino hacia la confrontación directa con el sistema, Miguel descubrió que su lucha iba mucho más allá de una simple acción. Era una declaración de principios, una forma de desafiar las injusticias, pero también un espejo que reflejaba lo más profundo de su ser. El día de la reunión se presentó con un cielo gris y nublado, como si el universo compartiera su ansiedad. Miguel llegó a la oficina del abogado, su corazón latiendo con fuerza. Allí estaba, al borde de un abismo que amenazaba a devorarlo. Con un último suspiro, tomó conciencia de su fuerza interior. Este era el momento decisivo, no solo para él, sino para todos aquellos que estaban atrapados en las sombras. Mientras entraba en la sala, recordaba lo que estaba en juego: su integridad, su valor y tal vez su vida misma. ¿Estaba preparado para las tempestades que podrían desatarse? Con cada paso, se encontraba cada vez más enredado en su propio destino. Había llegado la hora de enfrentar no solo el sistema, sino también sus propios miedos. Y en los siguientes instantes, Miguel se dio cuenta de que, debido a su valiente decisión de actuar, su vida tal vez nunca volvería a ser la misma. A medida que Miguel se sentaba frente al abogado, un torbellino de emociones amenazaba con desbordarse. El silencio en la sala era palpable. Cada segundo pesaba como una eternidad. La figura del abogado, un hombre que parecía tan seguro y calculador, contrastaba con la confusión que invadía a Miguel. Los documentos que había preparado, la evidencia de las irregularidades, estaban frente a él.
Sin embargo, el peso de la verdad era tan abrumador como liberador. La presentación comenzó con un enfoque a los informes y cifras, pero Miguel se dio cuenta de que su voz temblaba. Más que una simple acumulación de datos, estaba contando una historia, una realidad que había sido ignorada por mucho tiempo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que se acercaba cada vez más al núcleo de su propia identidad. La lucha era tanto externa como interna, enfrentaba la injusticia y simultáneamente sus propios miedos, sus inseguridades. Después de la reunión, el abogado lo elogió por su valentía. Sin embargo, las alabanzas apenas tocaban la superficie de lo que realmente sentía. Miguel se dio cuenta de que la verdadera prueba aún estaba por venir. Había dado un paso crucial, pero el camino por delante estaba lleno de sombras y amenazas. Se dio cuenta de que ahora era un blanco y que cualquier rincón oscuro detrás de él podía esconder represalias. Esa noche, sentado en su habitación, su mente no podía dejar de girar en torno a los posibles escenarios que le esperaban. La adrenalina que había sentido en la reunión se transformó rápidamente en un profundo vaciamiento emocional. El cansancio lo invadía y su mente comenzaba a repasar los momentos que lo habían llevado hasta allí. Los miedos que había alimentado durante tanto tiempo se asomaban como sombras acechantes. Miguel tomó su cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. Esto le ayudaba a hacer frente a sus inseguridades. Las palabras fluyeron con una claridad inesperada. Cada línea escrita representaba una oportunidad de comprender no solo su decisión de actuar, sino la persona en la que se estaba convirtiendo. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, y su elección podría resonar más allá de su propia vida, afectando a otros que aún no podían hablar. Después de horas de reflexión y escritura, algo dentro de él comenzó a cambiar. En lugar de continuar sintiéndose como un blanco, Miguel decidió usar esa vulnerabilidad como una herramienta de empoderamiento. Su viaje no era solo un acto de valentía, sino una transformación personal. La decisión de abordar sus propios miedos y el sistema que lo oprimía podría servir de inspiración para otros, no como un héroe, sino como un ser humano que lucha contra sus propias limitaciones. En los días siguientes se comprometió a mantener el impulso. Hizo un calendario detallado de actividades y pasos a seguir. Investigar más sobre el caso, recopilar testimonios de personas que habían sido afectadas por las irregularidades, buscar el apoyo de colegas. Clara estaba a su lado, más firme que nunca, y juntos comenzaron a tejer una red de aliados que podría apoyarlos. La sensación de tener un propósito renovado hizo que cada mañana comenzara con una chispa de energía. Sin embargo, a medida que Miguel se adentraba en esta nueva fase, se encontró con un dilema inesperado. Una sombra del pasado, su antiguo jefe, un hombre ambiguo y manipulador, parecía estar al tanto de su actividad. Los murmullos en la oficina se intensificaron y con cada mirada furtiva, la inquietud aumentaba. ¿Estaban sus acciones poniendo en peligro a otros? Miguel sabía que tomar la decisión correcta requería más que simplemente actuar. Enfrentar a su antiguo jefe podría traer consecuencias que alteraran no solo su vida, sino también la de sus seres queridos. Una nueva batalla interna había emergido y su determinación sería probada más que nunca. La presión aumentaba. Mientras se preparaba para un encuentro inevitable con su antiguo jefe, Miguel sintió que cada paso lo acercaba no solo a su destino, sino también a la versión más auténtica de sí mismo. Enfrentar su pasado se convertía en una necesidad, y al hacerlo, había un eco persistente en su mente. ¿Y si esta batalla no solo fuera sobre justicia, sino sobre entender quién era realmente? Los vientos de cambio soplaban con fuerza, y en el horizonte, la figura de su antiguo jefe emergía como un obstáculo y una revelación. ¿Sería capaz de enfrentarse a él y, de ser necesario, a sí mismo en el proceso? La luz del alba iluminó la oficina, y Miguel sintió una mezcla de temor y empoderamiento al enfrentarse a su antiguo jefe, Alberto.
El encuentro estaba destinado a ser una confrontación pivotal, una que podría definir el rumbo de su vida y carrera. Se sentó en la silla de la sala de reuniones, su mente rebosante de pensamientos mientras esperaba a la llegada de un hombre que había sido una figura de autoridad, pero también un símbolo de todos sus temores. Alberto entró con la habitual confianza que lo caracterizaba, sonriendo de manera engañosa. Era fácil ver que el control era su campo de juego. «Miguel, me alegra verte. ¿Cómo van las cosas?» Con cada palabra, la mirada incisiva desnudaba las inseguridades del pasado, pero Miguel ya no era el mismo chico que batallaba contra la ansiedad y las dudas. Había evolucionado. «Vengo a hablar sobre el Costa Concordia y las irregularidades en los informes». «Hay demasiado en juego», afirmó Miguel, su voz firme y segura. Las palabras que habían estado atrapadas en su pecho ahora fluían como un riachuelo impetuoso. Alberto frunció el ceño, pero eso solo avivó la determinación de Miguel. Había cruzado el umbral entre el miedo y el valor, y no había retorno. Alberto adoptó una postura defensiva, intentando desestimar lo que Miguel decía. «¿Irregularidades? Todo eso son rumores infundados, lo sabes. No arriesgues tu futuro por cobardes especulaciones». Pero en el tono de su antiguo jefe había una chispa de nerviosismo que Miguel no podía ignorar. «No se trata de rumores, Alberto, se trata de la vida de las personas. He recopilado toda la evidencia necesaria. Este es un asunto serio», insistió, decidido a seguir adelante a pesar de la presión que emanaba de su antiguo superior. Recordaba las risas burlonas de aquellos días en el taller, el desdén en cada comentario. Pero ahora lo único que resonaba en su mente era la voz de su abuelo, empujándolo hacia adelante. Alberto parecía desorientado por el desafío. No había anticipado que el joven a quien una vez menospreció pudiera convertirse en un verdadero rival. «¿Has pensado bien en lo que estás haciendo? Esto podría costarte mucho más de lo que imaginas». Pero por dentro, Miguel sentía la fuerza de 1000 luchadores. La verdad no podía permanecer en silencio. Entonces, una luz brilló por encima de la niebla de incertidumbres. «No importa lo que cueste. Lo que está en juego es más grande que yo o que tus amenazas. La seguridad de las personas es la única riqueza que vale la pena proteger». La firmeza de su voz resonó en la sala, y por un instante vio la vulnerabilidad asomarse en la mirada de Alberto. Fue un momento revelador para Miguel. Entendió que había logrado algo inesperado. Había reclamado su poder. La voz que una vez estuvo ahogada por el temor ahora reclamaba el espacio que le pertenecía. Alberto, al ver la convicción en su mirada, se dio cuenta de que la tormenta que había estado gestando ya no podría controlarla. Después de esa confrontación, Miguel sintió que había ganado más que un simple pulso. Había atrapado instantes de inspiración. Su lucha por la verdad lo había convertido en un defensor de la vida, no solo para él, sino por todos aquellos cuyas voces se habían ahogado en el sistema. Se convirtió en un símbolo de resistencia, ya no como un simple ingeniero, sino como un hombre dispuesto a fundar sus ideales. Días después, cuando presentó su informe a la junta directiva, cada palabra fluyó con el peso de la verdad. La habitación quedó en silencio mientras Miguel desglosaba sus hallazgos, cada cifra documentación que respaldaba su denuncia. «Lo que estamos construyendo no debe ser solo un barco, debe ser un símbolo de confianza y seguridad», enfatizó en su presentación. Sus colegas escuchaban con atención, no solo porque denunciaba irregularidades, sino porque les devolvía la integridad. El informe tomó vida. Las palabras que una vez sintió temblar ahora lo llenaban de fuerza. Al final de la presentación, algunos de sus compañeros se pusieron de pie, aplaudiendo su valentía, un reconocimiento real, tangible. Esa noche, mientras miraba el reflejo de la pantalla apagada, comprendió que no solo había defendido su verdad, sino que había trazado un camino para otros que, al igual que él, buscaban la libertad desde dentro de una batalla personal. Ahora, Miguel se vio reflejado en la confianza que había cultivado. La carga de su herencia se desvaneció y se transformó en un emblema de orgullo.
Había encontrado su voz. Aquel camarero que había pedido apoyo y solamente recibió dudas, ahora encarnaba la esencia del profesional que había llegado a conquistar cada marea que había enfrentado. Miguel cerró un capítulo de su vida al darse cuenta de que no estaba solo. Las sombras del pasado ya no lo atormentaban. Con cada nuevo amanecer asumía el desafío de ser un ejemplo, no solo para su familia, sino para su industria. La transformación estaba completa. El miedo fue reemplazado por la verdad, y la verdad ahora se erguía muy por encima de cualquier estrechez. Este no era solo el fin de una historia, era el principio de un legado. La voz de Miguel se había elevado por encima de las olas del desánimo, y mientras por fin saboreaba el dulce triunfo personal, entendía que la auténtica victoria era vivir la verdad cada día. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Quiero leer en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagan que su voz cuente.